Queridos hermanos y hermanas, nos reencontramos una semana más en este programa nuestro de reflexiones. Hemos venido tratando acerca de la familia, de esa realidad humana tan importante. Realidad importante porque es en la familia, ayudados por la familia, a través de la vivencia familiar, que los seres humanos aprendemos a humanizarnos. La condición humana no solamente es una condición biológica, no solamente somos seres humanos porque tenemos un organismo biológicamente humano, sino que la humanización la vamos aprendiendo en la experiencia de vida familiar, viviendo con otros seres humanos. El ser humano no solamente responde a instintos, a impulsos, a pulsiones, sino que el ser humano aprende a través del contacto con otros seres humanos aquello que está llamado a ser. Y más aún, nosotros como cristianos aprendemos a ser humanos de modo cristiano a través de otros hermanos y hermanas, de otras personas que nos van ayudando a vivir la fe cristiana, pero con un sustrato humano. Primero somos humanos y humanos cristianos. La familia en general, pero la familia cristiana en particular, tiene pues entonces un rol preponderante en la educación de la persona, en la humanización y en la cristianización. ¿Dónde aprendo a ser hombre? En el seno de la familia. ¿Dónde aprendo a ser cristiano? En el seno de la familia, iglesia doméstica. Ese es el camino natural, el camino habitual, el camino normal. Pueden darse situaciones diversas. No analizamos ni mencionamos si las situaciones son responsabilidad de una persona o de otra. Simplemente se dan situaciones a veces en las que tal vez la familia no cumpla ese rol y este rol luego es de alguna manera asumido por una comunidad humana, una comunidad cristiana, por otros seres humanos. Pero nosotros hablamos de lo que vale fundamentalmente para la familia y en otros casos también para otras comunidades que toman las veces de una familia. ¿Qué cosa podemos aprender en la vida familiar que nos va humanizando y cristianizando? Hoy podríamos reflexionar un poco acerca de la experiencia de la benevolencia. La benevolencia. ¿Qué cosa es benevolencia? ¿Qué cosa es ser benévolo o benevolente? La misma expresión en su palabra dice mucho, benevolente, querer bien, querer el bien. Los seres humanos estamos llamados a recibir amor y a dar amor. Y ese dar amor se va mostrando en la capacidad que tenemos de querer el bien para los demás y de dedicarnos, de aplicarnos a buscar el bien de los demás. Los seres humanos no estamos llamados por nuestra vocación verdaderamente humana y cristiana a ser rivales, a ser competidores. Es verdad que a veces puede llamar a nuestras puertas el egoísmo,
el egoísmo que muchas veces se puede erigir y se yergue como afirmación de uno mismo para ir en desmedro del otro, para opacar al otro, pero no es ese el camino normal del ser humano. Claro, cuando miramos la Biblia, cuando miramos la Escritura, cuando miramos la experiencia de Caín y Abel en el capítulo 4 del Génesis, vemos precisamente una actitud contraria a la benevolencia, a ese tema sobre el cual hoy queremos reflexionar. ¿Qué pasa con Caín y Abel? La historia la conocemos. Dos hermanos, cada uno de ellos ofrece un sacrificio al Señor y la Sagrada Biblia nos dice que el Señor miró con agrado el sacrificio de Abel, con más agrado el sacrificio de Abel. La Escritura, si la leemos bien, no nos dice que el Señor despreció a Caín, ni tampoco nos dice que Abel ofreció cosas buenas y Caín cosas malas, no. Se nos dice que Abel ofreció de lo mejor que tenía y se nos dice que el Señor miró con más agrado la ofrenda de Abel. ¿Y qué suscitó esto en Caín? La envidia. La envidia que es la tristeza por el bien del otro. Qué terrible es la envidia. La envidia suscita muerte. En el caso de Caín y Abel lo vemos. Caín asesina a su hermano Abel, lo aniquila, lo destruye por envidia. Se entristeció por el bien del otro. Qué bien el hecho de que Yahvé haya mirado con agrado, con benevolencia, con bondad a Caín. Yahvé miró con benevolencia a Abel, y Caín se enfada. Caín se entristece. Caín va cabizbajo. Caín va pensando, va cavilando cómo destruir a Abel, cómo deshacerse de Abel. El Señor Dios, Yahvé, le pregunta a Caín, ¿por qué vas cabizbajo? ¿Por qué vas de esa manera? Atención, que el pecado está agazapado a tu puerta para acecharte, pero tú puedes dominarlo. Sin embargo, Caín no hace caso a esa advertencia. Caín sigue ensimismado en su deseo de destruir a Abel, de deshacerse de Abel. Sigue entristecido por el bien de su hermano, porque Dios ha preferido a su hermano y quiere destruirlo. Y efectivamente, Caín invitará a Abel al campo y lo matará. La envidia es precisamente el fruto de un no querer bien al otro, el fruto de ver al otro como a un rival, como a un competidor, como un enemigo. La envidia se suscita cuando en el otro no vemos a alguien con quien compartir, sino vemos a alguien con quien competir. La envidia surge cuando miramos al otro con fastidio, con desagrado, cuando pensamos que el otro viene a la vida a quitarnos algo. En la familia, nosotros somos más bien educados, o la familia debe educar a la benevolencia. La benevolencia parte de no mirar al otro como a un competidor, como un rival, sino mirar al otro como alguien con quien caminar, alguien a quien integrar en el proceso de mi desarrollo, en el proceso de mi vida. Los seres humanos no podemos vivir solos, necesitamos de los otros. Los seres humanos necesitamos ayudarnos, complementarnos para poder caminar juntos. Si alguien tiene una cualidad, un talento, o más de una tenemos todos, otro tiene otros talentos, y eso no me tiene que provocar en absoluto envidia, fastidio, tristeza, sino por el contrario, decir qué bueno que este hermano, que esta otra persona, que este otro miembro de la familia
tiene esos talentos que yo no tengo, porque así nos juntaremos, nos complementaremos e iremos sacando adelante proyectos comunes. En la familia aprendemos esa benevolencia que es el alegrarme por el bien del otro. En primer lugar, reconocer al otro. La benevolencia supone, primero, reconocer al otro como un compañero, reconocer al otro como un hermano, un compañero en el camino de la vida. Si hablamos de la familia que genera benevolencia, el padre no ve al hijo o no tendría por qué ver al hijo como a un rival o competidor, sino alguien con quien aprender a caminar y complementar su propia historia. La madre no puede ver al hijo o a la hija como un rival o competidor, o como alguien que le viene a quitar vida o alegría, sino como alguien con quien van a hacer un camino en la vida, alguien que me va a ayudar a crecer o a madurar. Un hermano no puede ver al otro hermano como una especie de rival que viene a quitarme posibilidades, a achicarme mi parcela, a hacer que en mi existencia yo tenga menos capacidades y posibilidades. No, tengo que aprender a mirar a ese hermano como a una persona que me va ayudando a poder lograr metas, a ir corrigiendo lo que tengo que corregir, alguien que desde el amor profundo me dirá que en algo puedo mejorar, me enseñará el modo como mejorar, el modo como limar ciertas asperezas, el modo como poder adquirir ciertas habilidades. En la familia vamos aprendiendo ese respeto al ser del otro. La benevolencia parte de allí, del reconocimiento respetuoso del otro. Ese otro miembro de mi familia, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermano. Si la familia está un poco más extendida en casa, abuela, abuelo, tío, tía, primo, prima, no tengo que verlos jamás como unos competidores o rivales, sino que he de aprender a mirar como esos compañeros que el Señor va poniendo en el camino de mi existencia para juntos caminar mejor, para aprender a encontrar juntos caminos, soluciones, para aprender a pensar juntos proyectos, ideales, para aprender a caminar, ayudándonos en una complementación de nuestras cualidades, de nuestras habilidades, para también aprender la experiencia de ser corregido y de corregir cuando algo no es lo ideal, para aprender a comprender el defecto del hermano como yo también soy comprendido. La benevolencia comienza, pues, por ese reconocimiento respetuoso del otro. Qué importante aprender esto en la familia. Cuántos conflictos de la vida social, cuántos conflictos en la vida laboral o en los diversos ambientes se evitarían si las familias fuesen ese lugar, esa escuela donde aprendemos a reconocer al otro. Y a reconocerlo en toda su grandeza, con todas sus cualidades, con todas sus habilidades, con todas sus posibilidades, y también a reconocerlo con los límites, porque cada ser humano tiene grandezas, pero también límites, tiene muchas posibilidades, pero también insuficiencias. Y el reconocer al otro me lleva a una experiencia gozosa y alegre de mirar y de descubrir sus talentos, habilidades y posibilidades, pero también a una actitud comprensiva con las insuficiencias, con los límites del hermano, como yo también espero que los demás tengan comprensión con mis insuficiencias, con mis limitaciones, con mis simplemente incapacidades muchas veces. Ese es el primer paso para la benevolencia, esa virtud que hemos de aprender en las familias, reconocer al otro, reconocerlo respetuosamente. Pero hay un segundo paso. Como yo reconozco benevolentemente al otro, como yo reconozco
al hermano, a la hermana, al padre, a la madre, al hijo, a la hija, al otro miembro de la familia, como un ser valioso, con una dignidad, como lo reconozco en sus capacidades, como un don que Dios me da para mí, entonces comienzo a pensar en el bien de esa otra persona, a desear el bien del otro. La benevolencia, querer bien, significa también desear el bien de la otra persona, buscar el provecho del otro. En la vida humana, en la vida social, ¿cuánto daño a veces nos podemos hacer porque no buscamos el bien del otro, sino solo nuestro propio bien? Basta pensar, por ejemplo, en el tráfico. ¿Cuántas veces habremos vivido la experiencia que de pronto vamos en un vehículo, estamos llegando a una esquina, el otro vehículo viene perpendicularmente a nosotros, se da cuenta que va a cambiar la luz, se da cuenta que no va a poder pasar y se queda atravesando la esquina, impidiendo el paso? Un ejemplo simple que todos los días vemos en las calles, sea que conduzcamos, sea que vayamos simplemente guiados por otros en un vehículo. Esa persona atascó el tráfico, se puso al centro de la esquina, pasó el semáforo, nos impidió el paso a los que veníamos y tampoco él avanzó ni avanzamos nosotros. Eso, por ejemplo, es un signo claro de que el otro no me importa. Y cuando nosotros miramos problemas de la vida social, los problemas de la corrupción, cuando miramos todo aquello que a veces nos lastima, nos incomoda, nos quita un poco de esperanza, nos da un poco de desilusión, decimos las cosas no están bien, ¿qué cosa hay detrás de todo ello? Personas sin benevolencia, personas que no aprendieron o no aprendimos a pensar en el bien de los demás. En la familia, la benevolencia se aprende. Aprendemos a mirar, después de reconocer respetuosamente al otro, aprendo a buscar el bien del otro. Aprendo a colaborar con el bien del otro miembro de la familia. Aprendo a pensar que no solamente hay una vida personal, sino una vida común. Que no solamente importan mis aficiones y mis intereses, sino los de todos. Aprendo a veces a postergar mis intereses en aras de un bien mayor. Aprendo a ceder a una idea que yo tengo y quiero afirmar en aras de buscar una idea común. Aprender a querer el bien del otro y no solo el bien personal. Esa es una de las experiencias más grandes de la familia. Los padres, los buenos padres, el padre y la madre nos enseñan eso, porque se interesan por nosotros, porque postergan muchas veces sus deseos, postergan su deseo de diversión, postergan su deseo de adquirir cosas para ellos, postergan a veces su deseo de cierto tiempo libre, postergan todo en favor de cuidar de sus hijos. Y entonces vamos aprendiendo que muchas veces hemos de morir un poquito a nosotros mismos porque deseamos el bien del otro. Desear el bien del otro, soñar con los demás, salir de mí, no encerrarme en mí mismo, darme cuenta que soy parte de una comunidad humana en la cual juntos tenemos que ir caminando y progresando. Buscar valores comunes, proyectos comunes. Qué importante lección que se aprende en la familia. Cuando la familia es sana, va creciendo cada vez más este espíritu benevolente que lleva a desear el bien del otro. Pero no basta reconocer respetuosamente al otro, que habíamos dicho que es el primer paso para la benevolencia. No basta desear el bien del otro, que habíamos dicho es el segundo paso para la benevolencia. Es importante también dar el tercer paso, decidirme, determinarme y aplicarme, ¿no?, a buscar efectivamente el bien de la otra persona. Muchas veces aprendiendo
la abnegación. ¿Cuántas veces hemos hablado en el lenguaje común de una madre abnegada? ¿Qué significa, por ejemplo, una madre abnegada? Una madre que posterga muchas veces sus deseos, sus intereses, que posterga proyectos porque va buscando el bien de los hijos, el bien del esposo, el bien de la familia. ¿Cuántas veces vemos un padre abnegado? Alguien que de pronto sacrifica ciertos ideales personales, ciertos sueños personales con el fin de poder lograr algo para la comunidad familiar. En la familia aprendemos la abnegación. La benevolencia viene desde la abnegación. Yo tengo que morir un poco a mí mismo, negarme un poco a mí mismo, morir a veces a mis intereses, a mis gustos, a mis ideales, a mis proyectos, para buscar el bien, para de verdad hacer el bien al hermano. Hacer el bien a veces espiritualmente, otras veces materialmente. La benevolencia va a ese esfuerzo de buscar el bien espiritual o el bien material del otro. El bien espiritual. Quiero que la otra persona sea mejor cada día. Quiero que la otra persona crezca más como persona. Quiero que el otro sea cada vez más grande en sus valores, más grande en sus planteamientos, más grande en sus logros. Y entonces, como me comprometo a esto, le enseño y busco aprender para enseñar. Busco crecer en mis conocimientos para compartirlos. Le enseño. Otras veces le corrijo. Le corrijo no como quien se quiere poner por encima del otro para decir yo sí sé, tú no sabes, o yo soy mejor, tú no eres valioso. No, sino como quien se inclina ante el otro para decir, hermano, hermana, sabes, yo quisiera que tú seas mejor. Y me parece que cuando vives de este modo, o actúas de este otro modo, o piensas de esta manera, no creces. Y entonces te invito desde lo más profundo de mi corazón a que hagas el esfuerzo por alcanzar esta virtud, por superar esta actitud y así puedas en verdad crecer. Me empeño buscando el bien espiritual, pero también el bien material. La benevolencia va a llevar a que sepa compartir mis bienes, compartir mi tiempo, prestar lo que es mío, muchas veces realizar un esfuerzo físico para aliviar una necesidad del otro. La benevolencia lleva a ese querer bien. La familia está llamada a ser el espacio en el cual aprendemos a querernos. Una sociedad va a ser sana cuando la familia sea sana, lo hemos dicho ya en otra ocasión. Si en la familia aprendemos a querernos, aprendemos a querer el bien del otro, pero no solo a quererlo en el sentido de desearlo, sino a procurar, a trabajar de verdad por el bien del otro, entonces la sociedad también será una sociedad donde nos queramos, donde busquemos y procuremos el bien del otro, donde respetemos realmente al otro, donde veamos al otro como un don que Dios nos da, como un compañero, una compañera para caminar en la vida. Que cada familia sea ese recinto, mis hermanos y hermanas, que viva ese espíritu de Jesús, María y José. Cada uno respetó al otro, cada uno vio al otro como un don, cada uno vio la experiencia del otro como una posibilidad que Dios le daba para crecer en el cumplimiento personal de ese plan divino. Que nosotros sepamos mirar bien a nuestros hermanos, que sepamos siempre desear el bien de nuestros hermanos, que nos empeñemos por realizarles el bien a nuestros hermanos. Y así cada familia se renueve,
Cada familia se haga cada vez más escuela de amor, de cariño, de benevolencia, de crecimiento común. Y así luego la sociedad, nuestra sociedad, crezca en este espíritu fraterno que necesitamos, porque la sociedad será la gran familia que nace desde la iglesia doméstica, desde la familia nuclear, desde el primer núcleo familiar. Pidámosle al Señor de los Milagros que nos ayude a aprender este querernos bien, este buscar el bien de los hermanos, este hacernos cada uno hermano del otro. Que el Señor nos bendiga y nos concede ese milagro. Queridos hermanos y hermanas, nos reencontramos una semana más en este programa nuestro de reflexiones. Hemos venido tratando acerca de la familia, de esa realidad humana tan importante. Realidad importante porque es en la familia, ayudados por la familia, a través de la vivencia familiar. Si las situaciones son responsabilidad de una persona o de otra, simplemente se dan situaciones a veces en las que tal vez la familia no cumpla ese rol y este rol luego es de alguna manera asumido por una comunidad humana, una comunidad cristiana, por otros seres humanos. Pero nosotros hablamos de lo que vale fundamentalmente para la familia y en otros casos también para otras comunidades que toman las veces de una familia. ¿Qué cosa podemos aprender en la vida familiar que nos va humanizando y cristianizando? Hoy podríamos reflexionar un poco acerca de la experiencia de la benevolencia. La benevolencia. ¿Qué cosa es benevolencia? ¿Qué cosa es ser benévolo o benevolente? La misma expresión en su palabra dice mucho, benevolente, querer bien, querer el bien. Los seres humanos estamos llamados a recibir amor y a dar amor. Y ese dar amor se va mostrando en la capacidad que tenemos de querer el bien para los demás y de dedicarnos, de aplicarnos a buscar el bien de los demás. Los seres humanos no estamos llamados por nuestra vocación verdaderamente humana y cristiana a ser rivales, a ser competidores. Es verdad que a veces puede llamar que los seres humanos aprendemos a humanizarnos. La condición humana no solamente es una condición biológica, no solamente somos seres humanos porque tenemos un organismo biológicamente humano, sino que la humanización la vamos aprendiendo en la experiencia de vida familiar, viviendo con otros seres humanos. El ser humano no solamente responde a instintos, a impulsos, a pulsiones, sino que el ser humano aprende a través del contacto con otros seres humanos aquello que está llamado a ser. Y más aún, nosotros como cristianos aprendemos a ser humanos de modo cristiano a través de otros hermanos y hermanas, de otras personas que nos van ayudando a vivir
la fe cristiana, pero con un sustrato humano. Primero somos humanos y humanos cristianos. La familia en general, pero la familia cristiana en particular, tiene pues entonces un rol preponderante en la educación de la persona, en la humanización y en la cristianización. ¿Dónde aprendo a ser hombre? En el seno de la familia. ¿Dónde aprendo a ser cristiano? En el seno de la familia, iglesia doméstica. Ese es el camino natural, el camino habitual, el camino normal. Pueden darse situaciones diversas. No analizamos ni mencionamos